vamos a iniciar una nueva clase de Ciencias Sociales. Esta vez vamos a retomar un poquito lo que vimos la clase pasada, que lo hicimos por Meet también, donde estuvimos trabajando con un hecho fundamental como fue la sanción de la Constitución Argentina que tenemos hasta el día de hoy. Y vamos a ir un poquito más allá, ¿no? Cómo este hecho tan importante como la creación de la sanción de la Constitución Argentina generó o empezó a dar pie a que se vaya formando la construcción del Estado argentino, con 3 presidencias que son las que vamos a ver a continuación y les voy a presentar para que ustedes puedan investigar, que se llaman presidencias históricas. Entonces vamos a empezar a trabajar sobre ese tema. Bien, como estuvimos viendo en las clases anteriores, hasta la sanción de la Constitución en 1853 y aún después, vamos a ver que se va a generar una disputa importante entre Buenos Aires y la Confederación. Recordemos que la Confederación era un conjunto de provincias, que no eran todas las que existen hoy en la actualidad, sino que eran 13, que no tenían ni un gobierno central, ni una organización establecida, ¿no? Eran un grupo de provincias que se manejaban casi, les diría, en forma independiente. Este grupo, esta confederación estaba enfrentada con Buenos Aires. Habíamos dicho que una de las cuestiones por las cuales se enfrenta con Buenos Aires es porque Buenos Aires no quería perder una fuente de ingresos tan importante como era la aduana, entre otras cosas, y tampoco quería perder el poder ni la supremacía. Recuerden que Buenos Aires siempre intentó sobreponerse o distinguirse de las otras provincias. Estaba al mando de Rosas y enfrente de esta confederación, Urquiza. Entonces, Rosas y Urquiza se enfrentaban constantemente para ver quiénes tenían mayor poder. Este enfrentamiento no va a culminar con la sanción de la Constitución en 1853, si bien es cierto que hay una batalla, que es la batalla de Caseros, en donde Rosas es derrotado. Rosas, recordemos que era el gobernador de Buenos Aires, es derrotado por Urquiza, y se logra llegar a la conformación de un Congreso Constituyente para la sanción de la Constitución Nacional en 1853, a la cual, recordemos que a esta Constitución no adhiere, hasta un poco más adelante, no adhiere Buenos Aires, ¿sí? Adhieren las demás provincias, pero no Buenos Aires. Un poquito lo que hablábamos recién es que a partir de 1862, desde 1853 hasta 1862, va a haber una constante disputa entre Buenos Aires y la Confederación. Vamos a ver que también es importante, se va a volver a generar distintas batallas, entre ellas la batalla de Cepeda en 1859, en donde Buenos Aires se une al resto de las provincias, ¿sí? a esa confederación, y vamos a encontrar una batalla última que tiene que ver con la batalla que nosotros decimos que es la batalla de Pavón, en donde en 61, hay un nuevo enfrentamiento entre Buenos Aires y la Confederación y Buenos Aires acepta definitivamente la Constitución. ¿Qué pasa? Si bien Buenos Aires se une al resto de las provincias y se une de alguna manera acepta la Constitución con una serie de con algunas condiciones, vamos a ver que lo que se va a lograr a partir de 1861, después de la batalla de Pavón, en 1862 se van a generar 3 presidencias que se llaman históricas. Son históricas porque lo que van a pretender es la construcción del Estado Nacional. Después vamos a ver claramente cuáles son los objetivos de estas 3 presidencias, que si bien son distintas entre sí y ocurren cosas diferentes, tienen como, para que ustedes entiendan, 3 objetivos en común. Después los vamos a ver con más detenimiento. Lo que yo quería acá que ustedes es presentarles una línea de tiempo, esto simula una línea de tiempo, en donde tendríamos entonces 1852, la batalla de Caseros, ¿sí? En donde se firma el tratado para la sanción de la Constitución en 1853, que es donde quedamos en la clase pasada. Una serie de idas y vueltas entre Buenos Aires y la Confederación y acuerdos van a llevar a que Buenos Aires entonces acepte la Constitución Nacional,
como les dije, por una serie de condiciones y se genere una presidencia. Acá a partir de 1862 se van a dar 3 presidencias que, como ustedes van a ver, van a tener una duración de 6 años. Antes las presidencias tenían una duración de 6 años. Entre 1862 y 1868 vamos a encontrarnos con la presidencia de Mitre. De 1868 a 1874 la presidencia de Sarmiento y de 1874 a 1880 la presidencia de Avellaneda. Van a ver ustedes que yo en 2 presidencias, no quiere decir que la de Sarmiento no sea importante, sino que la vamos a ver con mayor detalle cuando veamos la efeméride de Sarmiento, ¿no? Pero les quise marcar con claridad 2 cuestiones importantes en cada una de las presidencias de Mitre y la de Avellaneda. En la presidencia de Mitre vamos a encontrar que la diferencia fundamental es que hay una autoridad nacional, aparece una autoridad nacional, aparece la figura del presidente ya con todas las letras. Y va a generarse algo de lo que ustedes después van a empezar a investigar, que es la Guerra de la Triple Alianza, en 1865. Esta guerra es muy importante y es muy complicada porque intervienen 3 países en esta guerra, no solo Argentina, sino también Brasil y Paraguay. Vamos a investigar qué es lo que pasa allí. El gran derrotado es Paraguay y bueno, vamos a ver qué pasa. Hay una alianza entre Argentina, como decíamos recién, Brasil y Uruguay para derrotar a Paraguay. Y después vamos a ver la ley de inmigración, que después vamos a ver detenidamente en qué consiste, que es la llegada de los extranjeros a nuestro país, cómo la redacta Avellaneda, y este hecho fundamental que es la conquista del desierto, que es el intentar avanzar sobre esos territorios que estaban en manos de los aborígenes. Vamos a ver qué es lo que pasa allí durante la presidencia de Avellaneda. Terminación de la presidencia de Sarmiento y Avellaneda. Entonces, esto es un poco lo que ustedes se van a encontrar en este tiempo, con esta unidad en donde vamos a trabajar específicamente las presidencias históricas. Bien, para tener en cuenta entonces, ustedes van a trabajar con cada una de las presidencias, pero yo lo que quiero acá es que a ustedes les quede a modo de sociotips, esto que es súper importante que anoten y lo tengan a mano para recordarlo. Estas son las generalidades, ¿sí? Estas son las cuestiones generales que hay que acordarse de estas 3 presidencias. Volvemos a repetir el periodo de 1862 a 1880. Y estas presidencias que van a conformar o van a tener que ver con que se llaman presidencias históricas porque determinan la construcción o inician la construcción del Estado Nacional Argentino, tienen 3 objetivos importantes, o podemos decir que de alguna manera están unidas. ¿Por qué? Más allá de sus diferencias. Porque quieren organizar el Estado Nacional, logran organizar el Estado Nacional, intentan imponer la autoridad del gobierno nacional en todo el país. Recuerden que veníamos de disputas entre cada una de las provincias a ver quién tenía quizás más poder. La Confederación, Buenos Aires, acá ya no, se logra imponer la autoridad del gobierno nacional con la figura de un presidente y un poder ejecutivo, respetando el federalismo y la autonomía de cada una de las provincias, pero gobierna un poder ejecutivo nacional. Como vimos en la clase pasada, lo que era el poder ejecutivo, ¿verdad? Y por el otro, insertar la economía argentina en el mercado mundial. Esto tiene que ver con lo que vimos en clases anteriores, en donde decíamos que Argentina se incorporaba al mercado mundial a partir de la Revolución Industrial como exportadora de materia prima. Recuerden que exportar es vender los productos que se generan en un país a otro país, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer estas presidencias? ¿Qué es lo que quieren hacer en este periodo? Insertar la economía, quiere decir Argentina insertarse en el mercado mundial para poder vender sus productos, ¿sí?, las materias primas, a los otros países.
En este periodo fuertemente Argentina va a ser agroexportadora. ¿Qué quiere decir? Que va a producir, va a vender los productos de la tierra sin pasar por la fábrica, sin pasar por las industrias. Así como están, las va a vender a los países industrializados para que se generen productos manufacturados. Entonces, Argentina es productora de materia prima. Estas 3 presidencias históricas van a atravesar todo este periodo tratando de llevar adelante 3 acciones fundamentales, que después las vamos a ver detenidamente. Pero para que las tengan en cuenta. Someter a las provincias rebeldes, es decir, aquellas provincias que aún estaban en contra de esta autoridad nacional y que querían y seguían insistiendo en tener mayores privilegios que otras. Adueñarse de las tierras que ocupaban los pueblos originarios. Eso tiene que ver con la campaña del desierto de las que les hablaba recién, cómo se van ocupando los territorios que eran propios de los pueblos originarios, y asegurar las fronteras exteriores ante posibles ataques de pueblos o de países limítrofes. Esto va a estar relacionado con la guerra de la Triple Alianza, que también les indiqué que íbamos a profundizar después en clases posteriores. Entonces, para terminar y redondear esta presentación del tema, los invito a que tengan en cuenta este periodo de tiempo, que es el que vamos a trabajar, y que anoten en sus carpetas esta información como sociotips para poder que esto les ayude a transitar estas 3 presidencias y organizarse e ir viendo qué es lo que va sucediendo en cada una y cómo tiene que ver con estos 3 elementos o 3 acciones fundamentales de este periodo de gobierno. Bien. Bueno, entonces, esto sería a modo de presentación de la siguiente unidad. Yo les propongo que con esta información que yo les di, más el material bibliográfico que les voy a dar, los textos que les voy a dar y los encuentros que vamos a realizar por Meet, ustedes puedan ir organizando esta información y, por supuesto, todas las dudas que les genere, me lo hagan saber. Les mando un beso grande y espero se encuentren muy bien.